Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Encontrándonos con Dios es el título del mensaje en esta mañana, y queremos que el Señor esté bendiciendo su vida. La historia de Israel, su vivencia como pueblo, trajo altos y bajos consecuencia de su desobediencia. Cuando el pueblo desobedecía, la mano de Dios estaba sobre ellos, la disciplina de Dios estaba sobre ellos. Pero cuando el pueblo se volvía a Dios, las cosas cambiaban, el pueblo otra vez caminaba en bendición. Hoy en día las cosas no han cambiado. Cuando la iglesia toma el lugar que le corresponde delante del Señor, la iglesia va a ser una iglesia bendecida. Pero cuando la iglesia entra en la desobediencia, también las mismas consecuencias. Hermano, amigo que está usted con nosotros en esta mañana, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Somos creyentes, ya hemos confesado a Él nuestros pecados, Él nos ha perdonado, nos ha dado el ser parte de su familia. Pero eso significa que también hay responsabilidades delante de Él, y es la proclamación de su palabra. Muchas personas piensan que la salvación no tiene nada de importancia, la ven como que algo que no es importante. Pero hermanos, lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario, fue tan grande el sacrificio que pasar por alto lo que Él ha hecho por nosotros es terrible. Y no solamente las consecuencias que tenía el pueblo de Israel en su desobediencia, que eran consecuencias temporales, esto trae consecuencias eternas. Yo voy a invitarles que abran su Biblia en Amós capítulo 4, versículo 12. Amós 4:12 dice así: Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Encontrándonos con Dios. La vida del ser humano es una vida de luchas. Desde que se nace el ser humano hasta el final de su vida, usted va a encontrar al ser humano en una lucha constante. Usted dirá, ¿cómo que el bebé? Sí, el bebé lucha, porque aunque él no se puede comunicar, cuando él tiene hambre, cuando él está pasando algún problema de salud, su forma de hacerse notar es su llanto. Luego comienzan el niño con todos sus quehaceres, con todos sus problemas, y este niño también trata de llamar la atención. Los jóvenes en su adolescencia, el joven en su adolescencia quiere buscar identificación, no la tiene. Y es ahí donde entra el rol importante de los padres, para llevar a este joven, a este adolescente, a que tenga una identificación y que pueda caminar de una manera correcta delante de Dios. Pero cuando ya se es joven adulto, ya se piensan en formar un hogar, una familia, y es el programa, es la búsqueda del ser humano, es la lucha constante. Pero llega la parte adulta, cuando ya somos padres, que tenemos responsabilidades con nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de la conducción de ellos. Pero llega el momento difícil, y estábamos hablando de algo en esta mañana, y es cuando se es viejo. Cuando ya la persona de edad empieza a perder su conocimiento, se le olvidan las cosas, y quiere ocupar un lugar importante, y a veces no lo encuentra. Desde que se nace hasta el final es una vida de lucha. Y en esa vida de lucha, hermano mío, hermana mía, el hombre pasa desapercibido algo importante. Cuida de proveer las cosas materiales, la parte afectiva como padre, las necesidades humanamente que se ven, pero se olvida de algo importante, de que en esta vida somos simplemente peregrinos. Por lo tanto, pasa por alto que un día
hay que estar delante de Dios. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Ha pensado usted en eso, que un día usted tiene que comparecer delante de Dios? Y por eso es la amonestación. Israel había caído en la desobediencia, en el pecado, y Dios lo llama a un arrepentimiento. Dios lo llama a que tenga un encuentro personal con Él, que se acerque a Él. El caminar del ser humano es un caminar diario. Cada momento nosotros nos vamos acercando a estar frente a Dios hasta que al final llegamos. Lo importante es cómo llegamos, de qué manera nosotros estamos llegando, qué tipo de justificación tenemos. ¿Somos justificados por nuestras propias obras o hemos sido justificados en la sangre de Cristo? Es importante que usted y yo nos demos cuenta que tenemos una gran responsabilidad personal delante de Dios y que para nosotros somos importantes a los ojos de Dios y que Dios está interesado en usted y en mí. Pero muchas veces nosotros parece que no estamos creyendo lo que la palabra de Dios nos dice, ni creemos a Dios. Yo quiero compartir con ustedes 3 pasos que debemos dar para poder encontrarnos o prepararnos para venir al encuentro con Dios. 3 pasos importantes. Primeramente, debemos de estar seguros, debemos de estar vigentes de que vamos a encontrarnos con Dios, justificados o no justificados. Olvidamos muchas cosas, olvidamos citas, olvidamos programas, olvidamos tantas cosas, pero a esta cita tenemos que comparecer. Al comparecer a esta cita, Dios nos da una advertencia que nosotros no podemos pasar inadvertidos. Dios nos está diciendo en su palabra, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Era la amonestación, el anuncio que se le estaba dando al pueblo de Israel. Prepararse para venir al encuentro de su Dios. Había vivido la vida de desobediencia. Otra vez Israel caía en el mismo conflicto, en el mismo problema de siempre. Pero ahora Dios le hace un llamamiento. Ahora el profeta le está diciendo, hay que estar preparados porque tenemos que estar frente a Dios. Muchas personas se preparan de maneras diferentes. Muchas personas se preparan por la religión. Pero ahí esa no es la respuesta. Muchas personas quieren pasar desapercibidos hasta en realidad. Unos dicen yo no creo, otros dicen creo. Pero la verdad es que Dios es poderoso y Dios hace lo que Él dice. Si su palabra nos dice que nosotros vamos a estar frente a Él, entonces debemos creerlo. La pregunta es, si nosotros vamos a estar delante de Él y Dios nos llama a que demos ese paso de fe, ¿de qué manera nosotros estamos respondiendo? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Después que hayamos pasado nuestro diario transitar en este mundo, estaremos delante de Él. Hagámonos en esta mañana una pregunta. ¿En esta vida usted ha luchado por obtener cosas materiales? ¿Ha luchado por prepararse académicamente? ¿Ha luchado por formar una familia? ¿Se lucha por la salud? ¿Se lucha por todo? Pero, ¿qué tipo de lucha usted tiene cuando usted busca de las cosas espirituales, de las cosas de Dios? ¿Qué tan importantes son para usted? ¿Qué tanto interesa el buscar estas cosas? ¿Cuánta importancia le estamos dando? Después de la muerte, dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. El juicio. Después de la muerte de nosotros, muchas personas preparan muchas cosas, hacen muchas cosas, pero pregúntese qué es lo que vamos a llevar. Todo el afán, toda la lucha, todos los planes, todo se interrumpe en la vida del ser humano cuando llega lo inesperado de la muerte. Las luchas se quedan, los afanes se quedan. Dice la Biblia que sin duda nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Pero debemos nosotros de darnos cuenta que este encuentro con Dios es una realidad y debemos estar preparados.
El segundo paso que nosotros podemos dar es que hay que prepararnos para ese encuentro con Dios. Algunas personas piensan que la preparación se hace a través de la religión. Muchas personas son religiosas y son muy observadores de su religión y eso dice, bueno, es suficiente la preparación. ¿Sabe usted? En España, las iglesias evangélicas, las más grandes, lo más que tengan son 20 personas, 25 personas. No hay grandes congregaciones. Y nos preguntamos por qué. La mayoría de esas iglesias se componen de gente latina que va de Latinoamérica y allá buscan dónde congregarse. ¿Por qué usted piensa que en España hay tan poco interés por el evangelio? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no hay iglesias grandes? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Algunos dicen, bueno, como ellos son tan católicos y muchas tienen esa religión arraigada en ellos, por eso creo que es el problema que están pasando. Déjeme decirle no. Cuando a un español se le habla el evangelio, ellos dicen, vosotros sois malos, vosotros os matáis unos a otros, y son ustedes los que necesitan el evangelio para que cambien sus vidas. Nosotros no somos malos. Nosotros somos buenos, dicen los españoles. Nosotros no necesitamos el evangelio. Lo necesita México, lo necesita Centroamérica, lo necesita toda parte del mundo porque se matan unos a otros. Entonces, la razón por qué no hay tantas iglesias grandes en España es porque se creen que ellos no son malos, que los malos son los latinoamericanos, los que necesitan a Cristo son los latinoamericanos, son los centroamericanos, los sudamericanos, son los de México, son los que necesitan el evangelio. Ellos no necesitan, porque no son malos. Muchas personas piensan así. Muchas personas piensan de que ellos no son malos como para que Dios los lleve al castigo eterno. Muchas personas piensan que ellos no son tan malos para que Dios les llame a juicio, les ajuste cuentas y puedan recibir la retribución de su conducta. Hermano, amigo, no hay nada que nos justifique delante de Dios. No son las buenas obras. Qué bueno es cuando usted es de corazón blando, que comparte con las necesidades de otros. Qué bueno es cuando usted se preocupa por su semejante. Qué bueno es cuando usted se interesa por el bienestar de su familia. Qué bueno cuando usted se interesa por el bienestar de sus hijos, de su esposa. Es muy bueno y es nuestra responsabilidad. Pero eso no es la respuesta a la gran necesidad del hombre. Lo que el hombre necesita es que Cristo venga a su vida y que empiece a transformarlo y lo pueda presentar, como dice su palabra, sin mancha delante de Dios. Justificados por la fe, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación no es nuestra, no es una justificación personal. La justificación se hace a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No es la religión, no es nuestras buenas acciones, sino la obra que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Prepárese para venir al encuentro de tu Dios. Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, cuando entraron en desobediencia, se escondieron. Cuando Dios los llamó, no estaban a la vista. ¿Qué pasó? No estaban preparados para estar frente a Dios. Porque sabían que habían desobedecido, habían roto sus leyes y por lo tanto se escondieron, dice la palabra de Dios. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, cuando una persona no ha recibido a Cristo en su corazón, no puede estar justificado delante de Él. El pararse frente a Él es la respuesta para el castigo eterno. Es el juicio de parte de Dios. Pero nos preguntamos, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo poder estar preparado para estar frente a Dios? ¿Cuál es la preparación? Si no son las buenas obras, si no es la religión, si no es méritos personales, si no es lo que usted y yo hagamos, entonces, ¿qué es lo que nos justifica? ¿Qué es lo que nos prepara para estar delante de Dios?
¿Cuál es la preparación que debemos tener delante de Dios? Esa preparación comienza en Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su vida en la cruz del Calvario, en ese momento Dios estaba abriendo una puerta para que usted y yo nos preparáramos por la fe al depositar nuestra fe en Jesús. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón suyo, tocó el corazón mío, entonces Dios está proveyendo el poder necesario para poder nosotros estar frente a Dios. Todo lo que, la preparación que se encuentra en Dios. Nosotros simplemente tenemos que creer lo que Dios nos dice en su palabra. Creer primeramente lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. Primeramente es entender que usted y yo hemos roto las leyes de Dios. Debemos entender que nosotros hemos pecado delante de Dios y que no somos capaces de justificarnos a nosotros mismos. Luego, Romanos 6:23 nos habla de una acción mejor, una acción diferente. En Romanos 6:23 encontramos nosotros lo que nos dice en su palabra. Romanos 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es la muerte. O sea, el sueldo, el salario que se recibe, consecuencia del pecado es la muerte. En el huerto del Edén fue la muerte física. En la muerte espiritual es la separación del hombre y Dios. Las consecuencias del pecado es que el hombre vive separado de Dios. Las consecuencias del pecado es que el hombre puede correr riesgo de morir separado de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte física y es la muerte espiritual. El hombre separado, el ser humano separado de Dios. La consecuencia, el problema del pecado. Pero la Biblia nos dice, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si las consecuencias del pecado es la separación del hombre y Dios, el regalo de Dios es la vida, es la unión por la fe, es la entrega del corazón arrepentido, es el poder de la presencia de Dios, la vida eterna que emana de parte de Dios, se encuentra en Cristo Jesús. No en la religión, no en las buenas obras, no en nada personal, sino esto se encuentra en Cristo. La paga del pecado es muerte, la paga del pecado separa al hombre de Dios eternamente, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El hombre tiene la opción de hacer la decisión, si vivir sin Cristo, pasar por alto, decir, son otros los que son malos, como dicen los españoles. Son otros los que tienen problemas de pecado, son otros los que necesitan a Dios. Muchas personas creen esto. Hay muchas personas que creen de que son otros los que están necesitados de Dios y por lo tanto ellos no tienen ninguna necesidad. ¿Sabe usted, hermano mío, hermana mía, lo que hace la diferencia? Cuando Dios pone su vista en usted, lo primero que hace es que su espíritu comienza a tratar con su vida. Comienza a apartar de nosotros la autosuficiencia. Quita de nosotros ese concepto erróneo que tenemos de creernos buenos. Empieza uno a darse cuenta que realmente delante de Dios no hay ninguna justificación. Empieza a sentir la necesidad de Dios y empieza uno a sentir un vacío en su corazón. Lo produce el Espíritu Santo. Cuando el corazón del hombre, cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en el corazón del hombre, el ser humano comienza a sentir su necesidad de Dios, el deseo de acercarse a Dios, de unirse a Dios. Porque el ser humano fue hecho para vivir en comunión y buena relación con Dios.
El Espíritu Santo conduce la vida de la persona a tener ese acercamiento, a tener esa intimidad con Él, a buscar de Él. El Espíritu Santo conduce la vida del ser humano a depositar su confianza en Él. Por eso es que muchas veces las personas dicen, yo no puedo creer que por una simple oración que yo haga de confesión, mis pecados sean perdonados. Yo no puedo creer por simplemente decirle a Dios, Señor, yo he pecado, perdóname, yo ya soy justificado delante de Él. Hay muchas personas que creen eso. Ellos mejor prefieren que alguien les mande a hacer algo, algún sacrificio, como para pagar la pena o consecuencia de su pecado. Yo no puedo creer, dice una persona, que solamente allí en esa iglesia dicen, levante la mano y ya salvo. El levantar la mano no hace salvo a nadie. Lo que sí debemos creer es esto, que Dios un día en su grande amor, al ver la necesidad suya y mía, al ver que el ser humano no podía acercarse a Él por sus méritos propios, entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario para usted, para que derramara su vida en la cruz para usted. Es ahí donde se encuentra el verdadero secreto de la fe cristiana, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es allí donde descansa la fe, la verdadera seguridad de un creyente. Es ahí donde el creyente, el Espíritu Santo, produce en la vida del creyente ese deseo de búsqueda, la entrega y deposita su confianza en Cristo y cree de que ha sido perdonado. No podemos vivir por el mundo como creyentes pensando que todavía tenemos cuentas pendientes con Dios. Cristo al morir en la cruz del Calvario, al decir todo fue consumado, todo fue hecho, pagó totalmente la deuda de nosotros, no hay cuenta pendiente con Dios. Justificados por la fe, dice el apóstol Pablo. Y Amós nos dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hay un momento, hay una gran realidad. El hombre camina por la vida en lucha y lucha y lucha. El hombre lucha por muchas cosas, el ser humano lucha por muchas cosas. Y en su lucha se va olvidando de que Dios le va a llamar a cuenta. Pasa desapercibido de que Dios un día lo llamará y le pedirá cuenta. Nos involucramos muchas veces y en cosas buenas, como es la provisión de nuestra familia, como es el cuidado de nuestras familias, el poder hacer cosas por nuestros semejantes. Qué bueno es eso. Pero nadie mejor que usted y yo para conocer nuestro propio corazón. Nadie mejor que usted y yo para darnos cuenta si estamos preparados o no para encontrarnos, para venir a ese encuentro con Dios. Nadie mejor que usted y yo para darnos cuenta qué tipo de relación tenemos con Dios. Nadie mejor que usted y yo para darnos cuenta qué tipo de justificación tenemos, o es nuestra propia justificación, o es la justificación que ofrece Cristo. Somos nosotros los que podemos verdaderamente realizarnos. Nadie conoce el corazón de nadie, solamente Dios. El hombre no puede conocer su corazón ni sus pensamientos. Usted sí los conoce. Yo sí conozco mis pensamientos, sí conozco mi corazón y sé el tipo de relación que tengo con Dios. ¿Está preparado para venir a ese encuentro personal con Dios? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Fue la amonestación al pueblo de Israel. Israel había pecado. Israel había desobedecido. Israel estaba viviendo en la vida desordenada que casi siempre vivía. Pero Dios lo llama a un arrepentimiento. Porque vendría un juicio. Más adelante usted sigue leyendo, encuentra el juicio de Dios. Habría un juicio que Israel tenía que enfrentarse. La oportunidad se abría, la puerta se abrió para que ellos pudieran entrar otra vez en su conducta regenerada delante de Dios. Pero no lo hicieron. Pensamos nosotros, hay tiempo. ¿Cuándo vas a arreglar tal cosa? Nos dicen, hay tiempo. ¿Cuándo vas a preparar tal cosa, tal vez en la casa? Nos dicen las mujeres a nosotros los hombres,
hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. ¿Cuándo vamos a tener tiempo para Dios? ¿Cuándo realmente usted y yo vamos a tomar en serio que necesitamos tener tiempo para Dios? Cumplió un año más de vida, dice la gente cuando cumplen años. ¿Sea verdad? Un año más viejo, pero un año menos de vida. Vamos caminando a estar frente a Dios. Poco a poco el hombre se va acercando a Dios. Y por eso es el llamamiento divino. Prepárate a venir al encuentro de tu Dios. Hermano mío, hermana mía, usted conoce lo que hay en su corazón. Usted conoce el tipo de preparación que tiene. Usted conoce lo que Dios le dice en su palabra. Usted sabe lo que Dios demanda de usted. Todos tenemos que estar frente a Dios. Si le tocara estar parado o parada enfrente a Dios en este momento, ¿cuál sería la respuesta suya? ¿Qué cree usted que le va a preguntar Dios? ¿Piensa que le va a preguntar cuántas veces fue a la iglesia o cuántas veces dejó ir a la iglesia? No. ¿Piensa que le va a preguntar cuánto dio de ofrendas o cuánto usted dejó de dar? No. Eso Dios lo arregla acá. ¿Piensa que le va a preguntar qué tanto usted hizo de favores a los demás? Tampoco. La pregunta que Dios nos va a hacer y le va a hacer a usted y me va a hacer a mí, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su vida en la cruz del Calvario, pagó tu deuda en la cruz del Calvario, sufrió el desprecio en la cruz del Calvario que tú merecías sufrir, derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario, sufrió el oprobio, el insulto del hombre ahí en la cruz del Calvario, pagando tu deuda, cumpliendo las exigencias divinas. ¿Depositaste tu confianza en Él? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Le has pedido que te perdone? ¿Le has suplicado de que Él venga a tu vida y que te conduzca en tus pasos? ¿O simplemente dices, lo haré después? Usted que me ve por las redes sociales, ¿se ha preguntado esto en su vida? ¿Está preparado para venir al encuentro de su Dios? ¿Está usted preparado para acercarse a tener ese momento y vivir con Dios? Si no está preparado, es el tiempo de que tomemos en serio el programa divino. Llegará el momento que ya no hay tiempo.